voy volteando a todos lados, no me vayan a aventar, no me vayan a tratar de violar, no me vayan a... Entonces, eso es muy difícil. Y este libro que estoy leyendo, como que pone todos esos miedos que yo tengo, me los pone en perspectiva de una manera que digo, pues no estoy loca. O sea, estos miedos son porque sí existe allá afuera ese peligro. No lo digo obviamente generalizando, obviamente no es como que todos los hombres son malos, pero en un porcentaje altísimo las agresiones son de hombres hacia mujeres o de hombres hacia otros hombres. Entonces, en general, la violencia viene más por parte del género masculino. Y yo me siento condenada en ese sentido porque si tú le preguntas a un hombre qué cosas hace o qué precauciones tiene para que no lo violen, se va a sacar de onda y ni te va a entender la pregunta. Y si me preguntas a mí, yo te voy a decir que, por ejemplo, a mí me da miedo salir a la calle en falda, me da miedo salir en tacones porque si tengo que correr, pues no soy tan ágil corriendo con tacones. Si voy a andar caminando en la calle, procuro no traer el cabello suelto, procuro no traer prendas que enseñen mi cuerpo, que no debería de ser, o sea, pues es un cuerpo, ¿no? Es algo natural y sin embargo yo trato de taparlo lo más que pueda cuando salgo. Salgo nerviosa, salgo ansiosa, volteando para todos lados. Si del lado de la banqueta donde voy caminando viene un hombre, me cruzo. Entonces, es una condena realmente estar pensando todo el tiempo en que me puede pasar y me doy cuenta por todo lo que leo que no estoy loca, que es porque les pasa a muchas y porque sí me puede pasar. Ahora yo soy mamá y como mamá de una niña, desde el momento en el que yo supe, o sea, en mi embarazo, yo supe que iba a traer al mundo a una niña. Por supuesto que me dio muchísima felicidad, fue un embarazo muy pensado, muy planeado, muy esperado y aún así no pude evitar sentir el doble de miedo que sentía antes de saber si era niña o niño. O sea, sí me empezó a inundar esta preocupación de que todos los peligros que corre. Claro que si hubiera sido un niño, también hubiera tenido miedos y yo sé que también tenemos que proteger a los niños de muchas cosas y también los niños son abusados y los niños son bulleados y maltratados y de todo. Pero una niña está condenada o sea, porque las mismas estadísticas nos lo dicen, de que le pasa más a las niñas, nos pasa más a las mujeres. Hay más adolescentes mujeres violadas que hombres y adultas y niñas y entonces ahí es donde a mí me empezó como a llenar la cabeza de más miedo porque yo decía, ya no soy yo ya no me preocupo yo de si salgo a la calle y me hacen algo por mí. Ahora me preocupo si voy con mi hija. Si a mí me pasa algo, a mí me preocupa yo no estar entera para mi hija. ¿Cómo le explico a mi hija que ese tipo de cosas suceden, que ella está expuesta a todos esos peligros? Mi hija es muy pequeña, mi hija tiene menos de 3 años y todavía, o sea, son dudas que vienen a mí y que digo, en algún momento yo voy a tener que platicar con ella y explicarle y decirle, bueno, todo este tiempo yo he tratado de hacer que tu vida sea como mágica y jugar y todo es besos y caricias y abrazos entre nosotros como familia, pero en algún momento voy a tener que romper ese encanto y decirle, hija mía, allá afuera el mundo es terrible y hay que cuidarte y puede pasarnos esto y aquello y tenemos que tratar de evitarlo. Nada de esto es culpa de nosotras, pero así son las cosas. Y esa misma frase de así son las cosas me molesta. O sea, me molesta tener que decirle a mi hija eso, pero todavía no encuentro la forma más que, no sé, tal vez decirle así son las cosas, pero no tienen por qué y no tendrían por qué y estamos luchando y bueno, hay que hacerlo juntas y ahora más bien voy a sumar
a esta lucha, que a fin de cuentas también es una carga y una condena para ella, tener que luchar cuando ella debió haber llegado a un mundo en el que no tendría por qué estar luchando por algo que es suyo, esa libertad. Este tema del acoso y la violencia es algo que nos une, tristemente nos une. Recuerdo ahora un capítulo de la serie Sex Education en la que un grupo de mujeres están castigadas debido a sus constantes confrontamientos y la autoridad de la escuela les dice que no saldrán del castigo hasta que concilien sus diferencias. Para esto tienen que encontrar similitudes, puntos de encuentro. ¿Y saben cuál es la única coincidencia que encuentran? El acoso. Todas han sufrido acoso sexual de algún tipo. Tristemente, estas historias nos unen. Rebeca Jiménez, profesora de Teorías y Análisis del Discurso. Un amigo, hombre, decía que él, por ejemplo, le sacaba mucho de onda cuando él va caminando por la calle y adelante de él va una mujer. Y de repente ve que la mujer se friquea mucho, ¿no? O sea, que lo voltea a ver y se friquea y hasta ella se cambia de acera. Y entonces ese tipo de actitud hacia él le sacaba de onda y le molestaba, porque decía, pues si yo no soy un patán, no soy un ladrón, no soy una mala persona, porque esta mujer ya me prejuzga y me tiene miedo, ¿no? Y entonces yo le decía, sí, entiendo tu postura, pero lo que tienes que hacer ahí es preguntarte, o sea, ponerte en los zapatos de ella y preguntarte por qué esa mujer tiene miedo. ¿Qué le ha pasado en toda su existencia caminando por la calle que en cuanto ve a un hombre se saca de onda y esperas lo peor? Entonces, le digo, piensa que qué gacho, o sea, tú sientes gacho que ella te rechace, pero piensa todas las cosas que le han pasado a ella, horribles, para que ella tenga que ir por la calle con esa actitud. Le digo, y ella es un ejemplo de todas las mujeres que conocemos, o sea, le dije, haz este ejercicio, o sea, pregúntale a tu novia y pregúntale a tus amigas si les ha pasado algo feo en la calle, ¿no? Relacionado con acoso, con gente que se acerca para tocarte, para decirte cosas horribles, ¿no? O sea, todo ese tipo de acoso callejero. Y entonces él hizo un poco ese ejercicio y entonces, porque estábamos ahí platicando pues entre cuates y entonces su novia le empezó a platicar de todas las veces que la acosaron en el metro, ¿no? Y entonces él decía así de puta, no tenía idea. Y otra amiga empezó a decir, sí, a mí también me pasó. Y entonces él al escuchar todas esas cosas, entonces ya le cayó el 20. Pasado el tiempo también me dice, ¿sabes qué? Yo incluso ya cuando voy en la calle y veo que hay una mujer sola, tomo mi distancia, dice, yo ya trato de hacer lo posible para que ella no se sienta mal, ¿no? Entonces le dije, claro, creo que hay que tener ese tipo de actitudes de ponerse en los zapatos, en este caso de la otra, para entender por qué nosotras tenemos miedo de andar en la calle, por qué cuando vemos un hombre solo atrás de nosotras lo volteamos a ver sospechoso y aceleramos el paso, o sea, todo ese tipo de cosas que muchos hombres no tienen idea, porque no lo han querido ver, y como a ellos no les pasa, como ellos pueden caminar en la calle sin bronca, sin miedo de que vaya a llegar alguien a tocarles el trasero ni nada, como ellos no tienen esa percepción, creen que eso no sucede. Entonces lo que necesitan es escuchar a todas las mujeres alrededor, a sus hermanas, a sus novias, a sus amigas, a todas las mujeres que tengan cerca y hacerles esa pregunta. O sea, de verdad es un ejercicio bien interesante. ¿A ti te han pasado cuestiones de acoso en la calle, en el transporte público, en el trabajo, en la escuela? Y van a ver que todas las mujeres tenemos anécdotas de ese tipo, todas. O sea, yo no conozco una mujer que no ha sufrido nada de este tipo de cosas en todos estos ámbitos. Entonces, el hacer ese ejercicio de escuchar, de preguntar y de escuchar, creo que eso sirve para que muchas personas abran los ojos, para que sean sensibles a lo que nosotras como mujeres vivimos en los espacios públicos. Y a partir de ser conscientes de eso, empezar a cambiarlo. O sea, empezar a cambiar la actitud de los hombres. Y también que ellos mismos puedan ser este factor de cambio al hacerle notar a otros hombres de decir, oye, eso no está bien que le hables hacia una mujer, no está bien que la acoses, no está bien que la sigas. Ver eso, o sea, ver que ese tipo de conductas no están bien, o sea, no es correcto, no nos permite vivir de una manera plena como mujeres. Entonces, eso, creo que hacer este ejercicio y de escuchar, porque básicamente es escuchar, sirve de mucho. Después de oír todo esto, nos cae el 20 y pensamos, no, pues sí, está todo bien mal. ¿Qué esperanzas hay? ¿Falta tanto?
Y en serio, ¿hay esperanzas o en realidad sí estamos realmente condenadas? ¿Ser mujer es cargar con esta lápida de condenas? Rebeca Jiménez. Yo creo que la idea de sentir que es una condena ser mujer es muy fuerte, pensando que a mí me interesan mucho también estas cuestiones del lenguaje, ¿no? O sea, cómo nombras lo que te está afectando, cómo lo percibes a partir de cómo lo expresas verbalmente. Entonces, si uno piensa en ello como una condena, pareciera algo ya muy definitivo, o sea, algo que uno ya no puede cambiar, algo que ya determinó tu destino para siempre y que pues ya más bien es cosa de que tengas que aprender a vivir con ello. Y mi idea es precisamente lo contrario, o sea, ser conscientes de que efectivamente nacemos en un mundo en el que tenemos desventajas por ser mujeres, ¿no? Porque esta desigualdad en donde pareciera que nosotros vamos a estar permanentemente abajo, nos marca para siempre, pero creo que ser conscientes de esa desigualdad y luchar por terminarla, ¿no? Por que esa desigualdad se acabe y podamos empezar a hablar como personas en el mismo piso, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Creo que esa es la lucha que tenemos que hacer todos, ¿no? Nosotras las mujeres, pero también los hombres, porque esta es digamos, una especie de pelea que tenemos que hacer todos juntos, porque ellos tienen que ceder varias cosas y nosotros tenemos que luchar y apropiarnos de muchas cosas también para lograr esa igualdad. Entonces me parece que habría que dejarlo de ver como una especie de condena y verlo como, no sé, tal vez como una especie de meta, de decir esto vamos a poder cambiar las cosas y vamos a llevar a cabo ciertas acciones para poder lograrlas, ¿no? Y creo que es lo que se ha venido haciendo con muchos grupos de mujeres que trabajan por lograr la igualdad en distintos ámbitos. Y bueno, pues ahí se van logrando poco a poco, ¿no? Espacios tanto en, no sé, mujeres que ya están ejerciendo cargos de poder en política, en las empresas, o sea, gente que puede lograr cambios verdaderamente importantes para todas las mujeres. Entonces creo que ahí vamos. Tal vez más lento de lo que uno quisiera, pero ahí vamos, ¿no? Vamos como para adelante para lograr esa igualdad. La pregunta que me hago a mí misma y que les hago a ustedes, escuchas, es ¿qué podemos hacer para terminar con la condena o, como dice Rebeca, que no nos determine, que no sea una condena? ¿Qué podemos hacer? Carla Farías. Primero, abriendo los ojos, porque si decimos, no, pues no le enseñes a tener miedo, no le enseñes a que hay cosas feas allá afuera, tampoco vamos a tapar el sol con un dedo. Entonces, creo que primero nuestro trabajo es abrir los ojos y aunque nos duela, tenemos que empezar a abrirnos a la información, a conocer los hechos y no nada más de nuestro país, pasa en todo el mundo. Estar conscientes que esto sucede en México y en Alemania y en China y en Japón y en todos lados. Entonces, yo creo que primero eso, estar conscientes porque no podemos, no sé, combatir males si no los conocemos, no podemos estar alertas a peligros si no sabemos qué peligros hay. Entonces, es estar muy alertas, es conocer qué está pasando allá afuera. A mí me duele mucho, para mí es muy difícil leer libros, artículos, escuchar noticias, donde me entero cada vez de todo lo que pasa en el mundo. No te miento, sí lo tengo que hacer pausado, sí me tengo que estar dando como respiros. Ese tipo de lecturas, por ejemplo, me lo llevo muy despacio, leo un capítulo y dejo el libro, lo descanso unos días y retomo porque me abruma demasiado. Lo hago igual cuando escucho noticias o leo noticias, cuando veo películas de contenido fuerte. Sí me tengo que estar dando esos respiros, pero soy consciente de que no me puedo tapar los ojos, no me debo cegar y yo creo que ese es el primer paso para empezar a quitarnos esta condena. El primer paso es conocer y saber en dónde estamos pisando para a partir de eso tomar acción. Rebeca Jiménez. Yo ahorita lo veo como en un ejemplo muy concreto y tal vez demasiado personal, que es como en el de mi sobrina, ¿no? O sea, mi hermana tuvo una niña hace 3 años
y ella la cría de una manera en donde, donde mi sobrina no esté determinada por las cuestiones de género, ¿no? O sea, que no se vea obligada a jugar con muñecas porque